no se va a disparar de ninguna manera. Hernán Capielo, ¿cómo estás? Buen día, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, Cristina acaba de escribir a García Mansilla. ¿Qué significa esto, Hernán? Mira, hoy es el vencimiento del plazo procesal para que Cristina Kirchner presente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. Si ella no presenta hoy la queja, queda firme la condena. Sí. Entonces, por un lado, lo que está haciendo es presentar este recurso de queja para evitar que la condena adquiera firmeza y jugarse a que la Corte abra ese recurso y revise su condena a 6 años de prisión. En ese contexto dice, ¿qué Corte tiene que resolver? Esta Corte con García Mansilla no. Lo que dice es, hay elementos para considerar que García Mansilla en esta Corte va a dictar un fallo que no es un fallo justo. Y entonces pide que sea apartado. En realidad esto, en la práctica, lo que hace es buscar también posponer una definición de la Corte, ¿no? Porque primero la Corte debería resolver este incidente y después debería darle trámite a la queja. Que no es solamente la queja de Cristina Kirchner, sino que es la queja de los otros 10 juzgados y condenados en el juicio de vialidad. Y también la queja del fiscal, porque el fiscal también se presenta en esta causa y dice, yo no quiero que sean 6 años por fraude, quiero que sean 12 por asociación ilícita. Entonces, los pasos procesales sería que la Corte primero resuelva este planteo de recusación, después que le dé vista al Procurador General de la Nación, el Procurador General de la Nación emitirá alguna opinión acerca de si tiene que no considerarse la queja, y luego la Corte va a resolver. Como ustedes decían ahí, la cuestión son los tiempos. Claro, claro. Los tiempos, porque si todo esto ocurre antes del 18 de agosto, que es el día de oficialización de listas y Cristina es candidata, y la Corte rechaza el recurso, Cristina no podría ser candidata y además debería ir presa. Si ocurre entre el 18 de agosto y el 26 de octubre, que son las elecciones nacionales, es un problema. Sería una cuestión de discusión jurídica. Si efectivamente ya se oficializó la candidatura, si puede o no puede ser candidata. Y si ocurre después del 26 de octubre, en caso de que Cristina sea candidata y electa, ahí hay otro debate, que es que ya no se puede correrla de su lugar, excepto que la Cámara de Diputados, en este caso, decida que no tiene habilidad moral para seguir en el cargo y decide expulsarla, como ya ocurrió, por ejemplo, con el exministro de Vido. Claro. Ahora, Hernán, acá hay una pregunta que se plantea justamente siguiendo esta cuestión de los plazos, y es que la Corte no tiene plazos para actuar, con lo cual, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir o qué indicios hay respecto a una posible definición de la Corte, teniendo en cuenta que es también un año electoral? Mira, la Corte ya demostró que esta idea que existía en un principio de que en años electorales no se metía en estos problemas, la Corte ya lo dejó de lado en otras ocasiones. Mira. Así que me parece que es, si bien jurídica la decisión, los tiempos son políticos. O sea, hay Corte... precedente de la Corte fallando en años electorales. Sí, en otros casos, digo. Inclusive cuando el propio Milei asumió. Claro. Sí. Inclusive ya te digo, en la Corte dicen este principio no rige más para nosotros. Claro. Que en algún momento sí, claro, estaba muy en boga. Sí, pero digo, principio, una política interna, digamos, de la Corte, ni siquiera un principio jurídico. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la Corte. La cuestión es que apenas se resuelve la recusación y después de la vista del procurador, la Corte está en condiciones de resolver. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Cuando viene un caso como este, con condena después ratificada por la Cámara de Casación, es decir, doble conforme, recurso extraordinario rechazado, y el caso llega a la Corte con una queja, la solución habitual de la Corte es
se rechazan los recursos de queja a través de lo que se llama el 280, que es una fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que autoriza a la Corte a rechazar el recurso sin dar mayores explicaciones. En 3 líneas te dice, chau. Bueno, y ahora, esto sí, puede ser un escenario bastante probable. Bueno, ahí está, Hernán Capielo anticipando lo que va a pasar seguramente con Cristina Fernández de Kirchner y la causa vialidad. Te mando un fuerte abrazo, Hernán. Nos vemos en la semana seguro en el canal. A ustedes, abrazo fuerte y gracias por llamar. Y Chau. te leemos en La Nación, obviamente, siempre con la mejor información. 8:43, última noticia. ¿Qué pasó en el acceso este? ¿Es? Sí, Romina. exactamente. Un choque entre, en este caso, un auto y una camioneta en acceso oeste. Lamentablemente hay una persona fallecida. Esto es acceso oeste, altura Ciudadela, mano a la provincia de Buenos Aires. Uno de los conductores estaba alcoholizado. Nacho